En la placa ya vamos a ver justamente la magnitud del dato que conocimos ayer, que como vos bien decís, marca un récord desde que Uruguay 21 efectivamente está publicando datos, y eso supone que en el mes de mayo las exportaciones fueron de aproximadamente más de 1.500 millones de dólares, y eso supone un incremento casi del 60%, ¿sí?, en relación al mismo mes del año 2021, que ya fue un año que terminó con registros muy elevados en perspectiva histórica. Y lo que vemos ahí es la comparación. La línea gris es justamente cómo vienen las exportaciones durante el 2020. Viste que cómo se empina esa curva, y el último dato es justamente el que marca el récord. Los productos que más incidencia tuvieron, justamente lo que estamos viendo ahí, soja, que se duplicó en relación a las exportaciones de un año atrás. Tenemos carne bovina, tenemos celulosa, lácteos, arroz, por ejemplo, creció un 150%. O sea que este es el primer panorama que tenemos como para poner, ¿sí?, justamente como decías vos, la lupa sobre qué implica esto cuando lo analizamos de una perspectiva de, por ejemplo, la relación histórica que tenemos sobre los precios. Y eso es lo que vemos ahora en la segunda placa, que justamente hace referencia a la situación también sumamente extraordinaria que están atravesando los precios de exportación de nuestro país. Yo estoy viendo desde bien cerca la secuencia completa, digamos. La gráfica tiene cifras desde 1997, 25 años para atrás, y el nivel actual supera todos los registros que hay en el medio. Exacto. La cifra, lo que está sombreado en gris, por ejemplo, son las cifras de lo que se dio a llamar justamente el viento de cola, una situación de discusión, ¿sí?, que siempre se argumentaba que parte también del impulso que tuvo ese ciclo extraordinario que tuvo la economía uruguaya después de la salida de la crisis del 2002 y hasta el 2014, que es cuando empieza a desacelerar, efectivamente es un ciclo de crecimiento histórico, y ahí tenemos justamente esa etapa de viento de cola, y contrasta con justamente esto otro que estamos viendo, que es, bueno, mucho más que un viento de cola, un huracán de cola, como están diciendo, y lo que implica es que en los últimos 2 años ha habido un aumento de los precios de los principales productos que exportamos del entorno del 50%. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cómo nos queda? Porque esta es la perspectiva de los precios. ¿Sí? Si ahora vemos en la placa número 3, lo que tenemos también es la perspectiva de la rentabilidad de los principales sectores exportadores. ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo ahí es justamente que la rentabilidad de los grandes sectores, principalmente agronegocios, es lo que estamos viendo acá, tiene una rentabilidad que está en su máximo nivel, ¿sí?, desde que tenemos datos de este índice que arranca en el año 2005. Eso es un 20% en relación a lo que es el promedio histórico de esta serie, que es justamente la línea que tenemos en rojo, nos sirve como referencia de cuál es el promedio de todo el periodo, y hoy estamos 20% por encima. De esto es rentabilidad, o sea que tiene en cuenta la dimensión de los precios que analizamos, pero también tiene en cuenta la dimensión de los costos que enfrentan. Por eso, claro, es que justamente nos da la rentabilidad. Lo que le queda al sector productivo, al sector productor. A los sectores exportadores, claro, a los grandes sectores exportadores, porque este es un índice que también tiene muchas críticas, porque, por ejemplo, no contempla que nosotros también exportamos servicios, por ejemplo, recoge principalmente a los grandes jugadores, ¿sí?, y aparte tampoco es un buen indicador en relación, por ejemplo, a la rentabilidad de los sectores productivos que compiten con importaciones. Y eso justamente nos lleva también a otra discusión que estamos teniendo ahora, que tiene que ver con el valor que está teniendo el dólar, claro, y la discusión en relación al sector exportador, que se empieza a quejar de que el dólar está a 40 y a veces ha roto la barrera de los 40. Entonces, si nos fijamos en la cuarta placa, lo que vamos a ver es que en realidad cuando nosotros hablamos del sector exportador, estamos hablando de muchos subsectores. Tenemos los malla oro, que fue justamente lo que recogimos en las 2 placas anteriores, pero el sector turismo, que es un sector sumamente afectado por la situación pandemia, ¿sí?, que viene y es muy relevante, por ejemplo, para la generación de empleo, tiene una situación complicada, porque lo que estamos viendo acá es un indicador de competitividad-precio. ¿Qué tan caros o qué tan baratos estamos? Cuando estamos por debajo de la línea roja, estamos caros. Entonces, hoy por hoy, con la caída reciente del tipo de cambio, estamos caros 14% por debajo del promedio histórico en relación a lo que es la extra región. Estamos un 34% más caros que en nuestra región, y mirá la diferencia de precios que tenemos con Argentina. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del sector exportador, porque estos no son justamente mallas oros. Claro, claro. El ejemplo del turismo que planteabas recién queda bien claro.
en cualquiera de esas comparaciones, pero en particular en la comparación con Argentina. Con Argentina, justamente. Entonces, con esta trayectoria que estamos viendo del tipo de cambio, que se apreció un 10%, o sea, nuestra moneda se apreció un 10% frente al dólar, lo que es equivalente a decir el tipo de cambio cayó un 10% de lo que da el año, justamente se traduce en esta situación que complica todavía más a los sectores de inserción regional. Eso tiene que ver con algunos sectores industriales, pero principalmente con todos los sectores que justamente gravitan en torno al turismo, que es una exportación. El turismo es justamente un servicio que exportamos. Entonces tenemos, dentro del sector exportador, tenemos este amplio espectro, donde tenemos una situación extraordinaria de precios y rentabilidad para los grandes jugadores, léase los Maya Oro, y una situación más compleja que se empieza a complejizar un poquito más para otros sectores que efectivamente están padeciendo esta apreciación de nuestra moneda o esta caída del tipo de cambio. ¿Sí? Y esto aparte, cuando lo vemos en términos general, también nos muestra el contraste que hoy estamos teniendo en la economía uruguaya. La situación que están atravesando la exportación y después cuando tengamos los datos vinculados, por ejemplo, a lo que está pasando con el consumo, que de alguna manera con otros indicadores nos hemos ido aproximando, que refleja la situación que hemos analizado en relación a los salarios, justamente lo analizamos el martes, ahí empiezan a aparecer estos contrastes, ¿no? Este Uruguay que va a por lo menos 2 velocidades con bastantes diferencias entre la una y la otra.